Bien, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Raúl Baselga, Hola, en buenas un tardes, nuevo, Encarna Martínez. en un nuevo programa de Pinceladas de Luz que hacemos cada 15 días aproximadamente. Es un programa que dura una media hora como máximo, donde tiramos 7 temas al aire y de esos 7 temas de uno hablamos, el que suelo coger, ¿vale? Arrastramos de otros programas, bueno, nos quedan de otros programas que te cuentas, muerte, celebración, sexualidad, éxito, música, y hoy vamos a aumentar la escucha. Vamos a ver cuál quiere estar entre nosotros esta tarde. Una tarde lluviosa, ¿Mm? pero agradable de todas maneras, ¿no? Yo digo siempre que el tiempo no es bueno ni malo, simplemente es tiempo. Así que vamos para allá. Una, dos y tres. Uy, Ole, uy. A ver, muy bien. muerte. Mm, Muerte. Hoy hablamos de la bueno, muerte. Ole. ¿y qué es la muerte? ¿Y qué es la muerte? Un amanecer, como decía Elizabeth Kubler-Ross, Muy bien, gran maestra para mí. muy bien, Una de así, mis así grandes es. maestras la tengo aquí, o sea, es tan sencillo como enseñárosla así. Elizabeth Kubler-Ross, que dedicó su vida a la muerte y a los moribundos y se dedicó a enseñarnos, es catedrática y doctora honoris causa por muchísimas universidades y con su bibliografía y su hacer nos enseñó que morir es tan importante como nacer y que la muerte no significa una desconexión. La muerte como uno, bueno, su primer libro, de hecho, se titula La muerte, un amanecer. O sea que continuamente, ¿vale? Es como la flor que desaparece, pero deja su semilla y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. La muerte es continua, la muerte no es lo que pensamos todos, ¿no? De me muero, se muere mi madre, se muere un familiar, ya no le veo. La muerte es continua, ¿no? De muchísimos acontecimientos a lo largo de nuestra vida. Se murió la niñez, se murió la adolescencia, se murió ese trabajo que tuvimos, se murió esa relación de pareja que teníamos, se murió ese viaje que hicimos. O sea que continuamente nos estamos despidiendo y estamos abrazando otro recorrido y otra nueva manera de vivir. ¿Vale? Se acabó el día de ayer, empieza el de hoy. Y entonces, bueno, así como introducción, porque si no yo el tema de la muerte sí que es un poco mi tema, llevo muchos años investigando y abrazando este tema. Desde muy jovencita yo los dos temas que quería trabajar era el tema de la muerte y el tema de la sexualidad, porque para mí que fueran tabú era como me revelaba, ¿no? A eso y he dedicado mucho tiempo y muchas experiencias a saber más de ello. Así que te voy a dejar que hables tú porque si no me voy a comer la media hora. No, Me lo estoy no, viendo venir. yo te dejo, yo te dejo. Yo de la muerte lo que puedo aportar, en mi humilde opinión, es que simplemente es una transformación. Constantemente nos estamos transformando, pero como tú bien has dicho, la muerte en diferentes ámbitos se produce, más que la muerte, la transformación, y al final es una transformación. Dejamos la muerte entendida como el fin de la vida del personaje que acaba muriendo, es simplemente una transformación en otra cosa, se agota el vehículo en el que estamos, o bien por enfermedad, o bien por un accidente, bueno, las causas son múltiples, o bien por vejez, porque se agota por estar aquí. Todos los, todas las materias aquí se oxidan en alguna o en otra medida, o muchas, hay algunas que muchas, otras poco, pero el oxígeno da esa oxidación a algunas de las materias con las que aquí compartimos en la Tierra, y el cuerpo es una de ellas. Y el cuerpo se oxida, envejece, eh, deja de tener esa fortaleza para albergar vida, y al final se acaba trascendiendo, acaba muriendo el cuerpo. Y bueno, los que creemos en que hay algo más y que hay una energía, llámalo alma, esencia o como se le quiera denominar, ¿no? Que nos invade, o conciencia, que también hay filosofías que lo llaman conciencia, pues quienes tenemos claro que hay algo que nos invade y que nos usa para
recibir esta experiencia de vida aquí, pues tenemos claro que eso no termina con la muerte del cuerpo físico. Es el cuerpo físico el que finiquita su trayecto por aquí, pero la vida se transforma en otra cosa que, por mucho que nos cuenten, nunca vamos a saber hasta que no trascendamos en qué consiste, pero se transforma en otra cosa y eso es lo que para mí es la muerte. Para nada es el final. Y igual que se dice que cuando nacemos aquí morimos en algún otro sitio, pues cuando morimos aquí nacemos en algún otro sitio. Muy bien. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Gran Sí, frase que muchas veces nos cuesta aplicar a nosotros mismos, pero es que nosotros somos energía, ¿eh? Para los claro. orientales somos ki, somos energía, pues cuando perdemos energía, pues enfermamos, cuando no descansamos, cuando no comemos, cuando no tenemos relaciones saludables, cuando no respiramos bien, ¿vale? Perdemos energía, cuando perdemos energía, pues nos deterioramos, enfermamos, en ese enfermar muy, 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 como yo le decía a mi hija cuando era pequeña, ¿no? Nos morimos cuando estamos muy, 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 muy enfermos, ¿vale? Ahí es una pérdida total de energía, con lo cual ese cuerpo físico, como tú dices, desaparece. Y bueno, para nosotros, y en este momento, y sin pelos en la lengua, hay una transformación, hay otra parte, hay un amanecer y hay quizá otra vez esa vuelta a este traje físico que tenemos y que nos hemos elegido, ¿vale? Y con el cual disfrutamos o sufrimos nuestra estancia en la Tierra. La muerte es continua y está aquí todos los días. Hablando de todo esto, también me gustaría dar cabida o dar valor, ¿no? También a lo que significa coloquialmente que alguien se muera, ¿no? Ese dolor, esa tristeza por la falta de presencia de esa persona que queríamos y que se ha ido, ¿no? Y también el miedo que muchas personas tienen a ese desaparecer, ¿no? Quizá por el apego que tenemos a vivir, a las personas, no queremos hacer daño. Y la muerte como proceso en otras culturas es algo natural. Se muere contento. Se muere contento porque se sabe que es como una fase, que es como un episodio de la vida que se termina y empieza otro o empiezan otros, que en esos otros que empiezan, aunque a quien entienda de reencarnación puede ser que seamos nosotros otra vez, ¿no? Que hayamos elegido otro cuerpo, otra cultura, otra especie, eso ya a elección. Pero lo que está claro es que también tiene que haber cabida a ese dolor que se produce cuando un familiar o una persona muy querida muere, ¿no? Muere físicamente. ¿Por qué? Porque no le vamos a ver y porque por mucho que creamos que no nos apegamos muchísimo. Dejamos de verle presencialmente, dejamos de abrazarle, dejamos de reírnos con él o con ella. Y hay un dolor, hay un duelo que se produce un tiempo y que si es saludable desaparece, aunque en fechas concretas o en momentos concretos esa persona o el recuerdo de esa persona nos lleve a la tristeza. Entonces, también es muy importante permitirnos ese dolor. Ese dolor es lícito y ese dolor es importante pasarlo durante un tiempo muchísimo más duro, igual que cuando, pues yo qué sé, se deja una pareja o, es decir, hay un momento más duro y hay otro momento ya de aceptación y de empezar a hacer otro tipo de cosas y que eso pues vaya impregnando de sabiduría y de salud en nuestra vida. El enfoque cultural que estás tratando tú ahí, de cómo la muerte, eh, cómo se trata la muerte en la sociedad occidental en la que vivimos, tiene mucho que ver con el enfoque religioso. Y ahí sí que hay que, bueno, poner a cada uno con su responsabilidad. Y la religión que tenemos aquí en Occidente, con el enfoque cristiano, católico, ha hecho flaco favor para vivir con cierta naturalidad ese, ese tránsito o esa muerte. Hay otras filosofías, otras religiones que lo viven con mucha más naturalidad que nosotros, con mucho menos dolor, con mucho menos
¿cómo se diría? La palabra sería, no es mucha menos importancia, pero hay una palabra que no me sale, que es la que yo quería haber transmitido. Pero bueno, eh, vamos a dejar en importancia. Hay otras culturas que lo viven con mucho menos importancia porque saben que esa persona se va a un mejor lugar. Cuando se vive con dolor, cuando se vive con drama, cuando se vive con sufrimiento, bueno, yo ahí podría pelearme con las corrientes psicológicas que hablan del duelo. Yo creo que no es necesario, yo creo que es parte de esa cultura y yo creo que si sufrimos por la pérdida de alguien, sea una muerte, una marcha o una dejadez, es porque hemos generado una relación de apego. Y siempre que realizamos una relación de apego, siempre que generamos una relación de apego, es porque en algún área de nuestra vida, sobre todo en esa área social que pueda cubrir esa relación, estamos en desvalorización. Y el tema es que lo tenemos que empezar un poco a entender cómo se maneja esto, porque si no luego, cuando una pareja nos deja, cuando un hijo se va de casa, cuando un amigo nos abandona y ya no quiere quedar con nosotros, dependiendo de cómo hayamos generado esa relación, cómo hayamos sentado las bases de esa relación, de cómo emocionalmente estábamos nosotros cuando dimos las bases de esa relación, dependiendo de eso, vamos a generar bien o mal, con dolor o sin dolor, con sufrimiento o sin sufrimiento, con un apego mucho más fuerte o con menos apego, esa marcha de esa persona. Y nos sirve y nos vale igual para la muerte. A veces la religión que procesamos o que culturalmente hemos mamado todos nos vende que hay que sufrir, nos vende dos cosas que son antagónicas. O sea, que hay un más allá mágico, maravilloso, ese cielo divino que te promete, bueno, grandes glorias, pero también te vende que hay que sufrir cuando esa persona se va. Y nos lo han estado vendiendo durante muchos años de esa religión, de ese adoctrinamiento en esa religión. Y yo no soy creyente de eso. Yo creo que hay que vivirlo con más naturalidad. Es una parte, la muerte es una parte más de la vida. Si algo hay muchas cosas que cuando nacemos están en el limbo. No sabemos si van a pasar, si no, parte del destino. Pero la muerte es algo que es lo único cierto que vamos a atravesar todos. Unos podrán ser ricos, otros pobres. Unos podrán tener miles de viajes, otros quedarse encerrados en casa. Pero la experiencia de la muerte la vamos a vivir todos. Y teniendo esa certeza, por responsabilidad de cómo nos adoctrinan en determinadas creencias, llegamos a esa situación no preparados para abordarla con la entereza que deberíamos. Yo creo que no es necesario los tránsitos de duelo, yo creo que no son necesarios ningún tipo de dolor y sufrimiento para abordar la muerte, si estamos preparados y si hacia adentro vamos con una, mm, con una verdad nuestra y con una realidad nuestra. Todo lo demás son creencias que nos hacen sufrir y que nos generan dolor. Yo no creo que sea necesario. Más que nada por lo que te digo, porque pienso que cuando se genera una relación, si hemos generado apego, tendremos dolor a la pérdida. Si no hemos generado apego y hemos generado una relación sana, no habrá apego. Es cierto que con los padres, por ejemplo, nos ocurre una cosa muy curiosa y es que como la relación empieza cuando somos niños, el apego se genera casi instantáneo. Aunque seamos mayores, cuando nos vemos delante de nuestros padres, conectamos con ese niño. Incluso cogemos rabietas con 40 años delante de nuestro padre o de nuestra madre como si fuéramos ese niño. Entonces ahí es más complicado y es más trabajado. Y hay que trabajarlo más. Hay que ir más a lo que somos y a saberlo ver desde ahí. Pero se puede hacer, por supuesto que sí. Y luego vivir esa pérdida con cierta paz y sin dramas, y sin dolor y sin apego. Sí, es una manera de verlo. Yo, por mi parte, creo que quizá porque estoy criada aquí, o a lo mejor como tú dices, eh,
No lo sé, pero el caso es que el duelo para mí no es que sea necesario, es que es parte del proceso para sanar ese corte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Igual que pasas por el proceso de rabia. Esto es como cuando te detectan una enfermedad grave. ¿Vale? Lo primero es negar. Segundo es la rabia. ¿Vale? El duelo, el dolor que pasas porque tenías salud y dejas de tenerla. Luego ya la aceptación. El duelo, lo que pasa es que un duelo bien resuelto, ¿vale? Nos hace seguir con nuestra vida, reconstruyéndonos y de manera resiliente. Y al contrario, ¿que otras sociedades lo viven de otra manera? Sí. Aunque yo pienso que, fíjate que yo que he visto muchas culturas y cómo llevan lo de la muerte, incluso cuando celebran las muertes, ¿vale? Hay una alegría, pero también hay una tristeza. Las emociones yo creo que todas son buenas. No Yo sí hablaba sé, de emociones, hablaba de apego, no de tristeza. ya, pero No en te las hablaba de emociones dolor, no de hablabas de tristeza, dolor, no de exactamente. tristeza. El dolor, pero es que la tristeza es dolor. Muchas veces por una pérdida o por algo que tú crees que es pérdida. Igual no estamos de acuerdo ahí, pero no importa, ¿vale? Yo lo que sí que pienso es que tras transformar, ir aceptando y transformando esas emociones es importante. Entonces El yo el dolor, duelo me refiero, el dolor no es una emoción y el no, el dolor no es sufrimiento una tampoco. emoción, Y el pero, sufrimiento tampoco. pero está acompañado de una tristeza y de una rabia. Normalmente. Vamos a hablar de estadística, ¿vale, Raúl? Vamos a hablar de estadística y en esta sociedad. Vamos a hablar de estadística y en esta sociedad porque al final tenemos que hacernos entender y lo que entendemos es eso, ¿vale? Si tú tienes un compañero que le detectan no vamos a hablar de una enfermedad tal, va a pasar dolor. Vamos a hacer lícito ese dolor. Vamos a hacerlo lícito. Vamos a trabajar. Tú que eres terapeuta, ¿qué trabajas? Trabajas el dolor de la gente. ¿Por qué? Porque sufren. O sea, No, vivimos en trabajo el las drama. Eso es una emociones, historia. Encarna, Sí, sí, no, pero no, porque no el duelen. dolor. Pero sí, No, pero porque duelen. ¿Cuál es el primer detector? Estoy sufriendo. El primer detector es estoy sufriendo. En ese estar sufriendo puedes estar enojado, puedes estar triste, puedes estar asqueado. Bueno, diferentes maneras de vivirlo. Yo pienso que el duelo es sanador siempre que se viva, ¿vale? En el tiempo que corresponde. Ah, yo no se puede, no sé, pues como me pasó con mi hermano, pues falleció y me dolió mucho, ¿vale? Pero se fue transformando. ¿No? A mí ahora, pues sí, lo echo de menos en el sentido físico, pero no en el sentido espiritual, porque de hecho es una de las personas que siempre está conmigo. Pero es que me alegro de haberlo vivido como lo viví porque realmente lo pude traspasar y ya está. Y claro que sentí dolor. O sea, es que yo misma tengo que hablar de mí misma. ¿Vale? Y si ahora mismo, aunque mis padres son mayores y tal, que no tienen por qué fallecer ahora, pero fallecieran, ¿vale? Y aunque parezca más ley de vida, me dolería. Y me dolería no verles, y me dolería no estar con ellos, y me dolería. Pero si es sano, también voy a entender que es un proceso de vida, ¿vale? Y que ya he vivido lo que tenía que vivir en vida. Pero hay un proceso en el cual uno está triste y a uno le duele y luego eso ya se difumina. Por lo menos aquí, en Encarna, ¿vale? Voy a hablar de mí y así estaremos de acuerdo siempre. lógicamente yo estaba hablando de mí, yo también he tenido pérdidas y yo no he sufrido dolor. Y cuando he sufrido dolor por las pérdidas, no solo de muertes, sino de marchas, de ausencias, yo tengo que reconocer y ser honesto conmigo mismo que ha sido porque había apego, no porque las quería más o menos, No, porque yo he no. sufrido dolor con marchas y con ausencias de personas y no he sufrido dolor cuando he estado más trabajado con marchas y con ausencias de mi madre o de mi padre. Hablo de mí, Ujú. lógicamente, claro que sí, y desde esa experiencia mía, de ese trabajo interior que me ha permitido despedir a mi padre y a mi madre sin ese dolor, que no hablo de tristeza, hablo de dolor, hablo de sufrimiento, pues desde ahí hablo, no hablo desde el desconocimiento, hablo desde mi propia experiencia. Marchas de Sí, fíjate personas que yo que me creo que provocaron estamos, dolor cuando yo generaba relaciones con apego, cuando estaba en desvalorización. Desde que no estoy en desvalorización o no tanto, yo sano esas relaciones y las despido con tristeza, pero no con dolor y no con sufrimiento.
Y lo del duelo, pues podríamos hablar de una invención de la psicología en un momento dado, pero ahí sería irnos a un tema muy farragoso, muy farragoso. Pero cada uno, lo que a cada uno le sirve es justo lo que necesita. Pero yo, desde mi punto de vista, de lo que hablo es de que no es necesario. Es parte de nuestra cultura. Y otras culturas a los muertos los entierran en las mismas casas y conviven con ellos. Aquí se ha cultivado un terror al muerto. Cuando hablas con cualquier persona psíquica te dice que el sitio de más paz y más tranquilo que hay en todas las ciudades es el cementerio. Y aquí se ha generado una cultura de terror a eso que es algo increíble. Y es todo cultural, todo de creencias, todo de... Bueno, entonces a eso es a lo que me refiero. Y hablo desde mi experiencia, por supuesto. No, Ujú. no puedo Si es hablar que desde fíjate, la de si otros. es que estamos hablando de lo mismo, solo que lo nombramos de manera distinta, ¿vale? Yo creo que lo nombramos de manera distinta. Entonces es Una cosa como, son las emociones y otra cosa es cuando catalogamos dolor o sufrimiento. Ahí ya no hay emoción. Ahí una ya cosa es estamos dolor y hablando de algo sufrimiento más. y otra cosa es drama. Cuando un duelo es patológico, ahí estamos hablando de un apego tóxico o mal encarado, ¿vale? Que creo que es de lo que estás hablando tú. No, 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 Dolor, no. No, tristeza, no. en Yo hablo principio, cuando amas una cosa, lo tienes que tener, igual que cuando, pues no dolor, sé. no. Encarna, yo Bueno, en lo llámalo que como yo quieras. no, tristeza sí, claro que sí. Emociones, las emociones primarias salen, nacen inconscientemente, surgen de la experiencia. Tenemos una creencia y entonces la experiencia llega y nos hace vivirla Claro. con esa Y el emoción. periodo en el que tú estás en tristeza, ¿vale? Se llama duelo. Tú lo puedes llamar como quieras. Le puedes llamar tristeza prolongada, le puedes llamar tristeza unos días porque ha fallecido mi madre. Puedes llamarle como quieras. O sea, al final es como lo nombramos, ¿vale? La historia es cómo llevas tú ese proceso, ¿vale? Y qué te afecta o no te afecta, ¿vale? Yo, si desgraciadamente muriera en nada mi madre, que es la que parece que esté más delicada, igual se va alguien antes o me voy yo, eh, sentiría tristeza, sentiría ese duelo que yo llamo duelo, pero sentiría tristeza y a la vez sentiría paz y alegría porque realmente pues ya está, ha sido un ciclo de la vida, yo me siento satisfecha y contenta de poderla acompañar y de haber tenido una madre como tengo, quiero decir que es así. Con mi hermano costó más porque no estás preparado para que alguien joven se vaya, ¿vale? Alguien joven que parece que le queda el resto de la vida, etcétera, etcétera, te duele o te entristece, pero aún así yo creo que él se eligió eso y que realmente, vale, igual es un cuento que me cuento, pero realmente yo estoy bien, ¿sabes? Yo ya está, he vivido un duelo sano o una tristeza sana. Es que realmente para mí es como lo nombramos. La emoción es la tristeza, ¿vale? Aunque en algún momento del proceso era rabia, porque decía, joder, ¿por qué le tiene que tocar, no? Igual que conmigo y con mi proceso de salud. Han habido momentos en los que yo me he resistido. ¿Por qué? Porque quería ser la que era antes. ¿Por qué tiene que salir en mi analítica esto si yo hago todo lo posible porque salga otra cosa? ¿No? Como estar en contra de. Pero luego ya, pues ya está, se acepta de otra cosa mariposa, porque como tú dices, y eso sí que estoy totalmente de acuerdo, tenemos un apego excesivo a determinadas cosas y no solo son las materiales, ¿vale? Incluso hay Hay, veces que tenemos apego a determinadas emociones porque nos han acomodado a lo largo de nuestra vida, ¿vale? O sea, a mí me acomoda el expresarme o el hacerme sentir víctima o triste o yo qué sé, pues me apego ahí y con eso, pues, monto mi vida, porque la gente ya me conoce así y ya quiere que le cuente, ¿sabes? Mi última barra basada, o si me deja mi novio, o si mi novio se va, o si el otro se queda, o si mi hija me no sé cuántos, o sea, hay una manera también de ser y de vivir con respecto a esos apegos. Y ya digo, y a veces nos apegamos a emociones que nos han servido la mayoría, desde la infancia, ¿sí? Desde la infancia. hay una frase que yo durante muchos años la tuve en referencia y la analicé muchísimo, que dice, el dolor es opcional, el Mm. sufrimiento es inevitable. No, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
Eso es. Para mí, el dolor es opcional. Esa frase yo he reflexionado muchísimo sobre ella, muchísimo. La he llevado a mis meditaciones, la he llevado a mis estudios, tanto en biodescodificación, con la relación de las emociones con las enfermedades. La he llevado mucho. Y la he llevado incluso a mis estudios teológicos, diferentes Ujú. filosofías. Yo creo que es una frase que no tiene ningún sentido. El dolor también es opcional. El dolor lo elige la persona. La persona Hay una... elige Ujú. meterse en esa vorágine. Lo que no es opcional es la emoción que surge de primeras de una experiencia que viene marcada, además taxativamente, por nuestras creencias. Punto. Eso es lo que no podemos. Todo lo demás, porque cuando pasamos de una emoción a un sentimiento, es cuando viene eso que tú hablas, de dolor, sufrimiento. Cuando hemos transformado esa emoción en un sentimiento, ahí se ancla en el cuerpo. Y ahí es cuando vamos a esos pasos. Si tú consigues vivir esa emoción, que no va a durar más de 24 horas, no va a durar más, esa emoción primaria no va a durar más de 24 horas. Todo lo que ocurra después es producto de lo que en nuestra cabeza generamos con los pensamientos y transformamos en sentimientos. Y eso sí que se ancla durante meses. Ahí es, en ese paso, es donde yo creo que el ser humano tiene la capacidad de poner un muro, pero no de bloquear, simplemente de no alimentar desde la cabeza esos sentimientos. Y entonces no generará más cosas. Pero eso ya, cada uno conforme vayamos llegando y experimentando. Yo, como lo he conseguido experimentar en mí, lo traslado a los demás para que por lo menos lo intenten. En las pequeñas cosas del día a día, no te vayas a lo más grave. Tienes que aplicarlo primero en las pequeñas cosas. Y verás que lo que empieza siendo una emoción de tristeza, cuando tu mente tiene que transformarlo en pensamientos, en un sentimiento de tristeza, ahí es cuando consigues tú pararlo, en no generarlo desde ahí. Y ahí es cuando se acaba. No, no surge el dolor, no surge el sufrimiento, no surge ponerte en modo víctima, no surge el para qué a mí, el por qué a mí, no surge ninguna pregunta de esas. Se transforma ahí. Y yo creo que ahí es donde entran muchas creencias que nos inculcan desde nuestra cultura, entendámonos judeocristiana, judeocatólica, bueno, de tener que enlutarnos de negro cada vez que hay una pérdida, por retomar el tema de la muerte, y desde ese negro, pues llorar y llorar y llorar, y todo lo que pase de un par de días, pues ya no es emoción primaria, ya es sentimiento generado por la cabeza dando vueltas. Y eso sí que nos ancla al dolor y al sufrimiento. Yo doy oportunidad y doy permiso a más de 2 días llorando una pérdida. No, no se trata de ¿Vale? darse, Porque a veces sucede y es bueno, lícito y está bien, ¿vale? Lo que sí, lo llamemos como lo llamemos, el dolor convertido en sufrimiento, eso es lo que va a hacer que nuestro duelo pues sea patológico y sea tóxico y nos afecte, ¿vale? Eso es como estar triste o estar deprimido, hay un salto muy grande. No sé si me estás oyendo. Bueno, sí, 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 te que oigo, te estás oigo. como congelado. Sí, vale. Sí, vale. Sí, sí, sí. Pues eso, ¿no? Que el salto está en cuánto realmente duele. Esto es como cuando me fracturé el hombro, ¿no? Que decidí no tomarme nada porque además mi hígado estaba afectado. Entonces, ya está. 2 fracturas, el dolor, como tú dices, lo eliges, pero bueno, si duele, duele también. Hoy en mi estado he puesto una frase del doctor Hammer que dice algo así como que cuando algo nos duele, hagamos caso porque el cerebro lleva ya muchos años protegiéndonos y simplemente nos está diciendo descansa, ¿vale? Muchas veces el dolor te está diciendo descansa. Yo me acuerdo que llamé a mi médico chino y él me dijo, medita, tú solo tienes que meditar, solo tienes que meditar. Y es verdad, yo estoy convencida de que debo de ser una de las personas que menos daño le ha hecho o menos dolor ha tenido con un hombro fracturado completamente por 2 partes. O sea, se elige, pero está ahí. También hay que hacer caso a Cuando, qué es lo que hay que hacer, que a lo mejor lo único que hay que hacer es parar, aceptar y parar, descansar. cuando hablamos de dolor físico, es un dolor,
Y cuando hablamos del dolor por la pérdida de una persona, estamos hablando de otro dolor. No hablamos del mismo dolor. Cuando yo hablo de la elección, hablo del otro dolor, no del dolor. Si yo te pego un golpe en la cabeza, te va a doler, por mucho que no lo quieras elegir. Lo Igual otro un sí que factor, es ¿no? elección. Es elección. Lo siento, pero una cosa es el dolor físico, una cosa es, y otra cosa es el dolor cuando decidimos que me duele porque he perdido. Y a lo mejor no estamos ni siquiera, no nos está doliendo, que eso es lo que tiene que ser más honesto preguntarnos. Igual no nos está doliendo ni la marcha de la otra persona. Nos está doliendo cómo nos hemos quedado nosotros tras la marcha de esa persona. O sea que a veces hay que ser mucho más honestos en ver cuándo es una decisión realmente de nosotros. O sea, simplemente desde ahí. No sería honesto por mi parte no decirlo así porque es como lo he vivido, como lo he experimentado y como lo he sanado. Y no hablamos de dolor físico, hablamos del otro dolor, del que yo decido por la marcha de una persona. No el dolor que me produce el darme un golpe. El darme un golpe me va a doler. Sí que es verdad que en mayor o menor medida depende de cómo yo lo encare, pero el dolor físico hay una parte que no puedo evitar de dolor. Porque si te rompes un hueso te duele. Pero el dolor emocional, ese otro dolor que estamos hablando por la pérdida o la marcha de alguien, ese es el dolor que yo digo que no es necesario. Mientras no se ignore, está genial, ¿vale? Porque si se ignora pensando que tal, mientras No, que no, de no, verdad no. se vibre como lo Claro. vives tú, porque te lo has trabajado, es genial. Pero si lo queremos ignorar porque somos happy, no. Porque va a No, no, salir, ese no, dolor va a no. salir de otra manera, ¿eh? Yo durante un tiempo por mi madre, por mi hija, lo estuve tal, y yo me alegro infinito de haber ido a TC y llorarme entera. Entonces, cuando ya me lloré entera yo sola, entonces ya me sané. Y esa es Sí. mi realidad. Entonces, Nadie está hay que hablando. dejar espacio a ese, como quieras llamarlo. Si lo quieres llamar duelo, bien. Si lo quieres llamar tristeza, bien. Como la quieres llamar, pero ha de suceder y ha de salir. Y yo estoy súper contenta y súper orgullosa de haberlo transitado así, porque el día que lloré, ese día sané. Porque a veces también, y en este mundo espiritual y de intentar ponerle a todo esa magia, ¿no? Con la que vivir, también nos confundimos. Hay cosas que claro que duelen, que tú eliges que te duela, perfecto, elígelo, elígelo y transítalo. Y si no lo puedes transitar tú, ayúdate, ayúdate, porque si no es que ese dolor psíquico o emocional, tú sabes mucho de esto, se va a convertir en dolor físico, desgraciadamente, que es el que nos lleva realmente a donde en principio no queremos ir, que a lo mejor es que sí que queremos ir y ese es un camino, ¿vale? Nos hemos elegido ese camino. Entonces, bueno, yo creo que yo lo dejaría aquí, que creo que ya llevaríamos una media horita. Di tú ya lo último. No, Ya no, está. perfecto. Está todo bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un Nos abrazo. vemos o nos oímos en unos 15 días otra vez. Chao, chao. Disfrutar.